Cuando estaba con ellos en el mundo, dice el Señor Jesús, cuando andaba con los discípulos en Israel, predicando a todos, dice el Señor, yo los guardé, y ninguno de los que me diste se perdió. Pero el Señor Jesús dice, pero se perdió uno de ellos, porque no era de los nuestros. Noten ustedes que la salvación nunca terminaremos de explicarla ni de comprenderla por completo. Podremos nosotros comprender lo que la Biblia nos revela y lo que nuestra mente alcanza por misericordia de Dios, por revelación del Espíritu Santo. Alcanzamos a comprender porque Él nos revela, porque esto es un misterio. El Señor escoge 12 apóstoles, 12 discípulos. Habían otros grupos más fuera de los 12. Estaban los 70 que también fueron enviados. No eran apóstoles, pero eran enviados por el Señor. Y aparte de los 70, había multitudes que escuchaban su predicación a diario y veían sus milagros. Los fariseos y escribas venían todos los días a escucharle con el fin de atacarle, de hacerle la guerra, de contender con él. Pero de los que él escogió, hay un misterio. Judas traicionó. ¿Sabía el Señor que éste le iba a traicionar? Sí. Él preguntó, ¿seré yo maestro? Y el Señor Jesús le respondió, tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y esa misma noche, cuando ya iba a ser capturado, Judas les dice, aquel a quien yo le exprese con un beso que es mi amigo, porque en Oriente así se saludaban los amigos cercanos. Creo que todavía es una costumbre en muchos países orientales darse un beso en la mejilla. Algunos se dan aquí y aquí. Entonces él se acerca y le da un beso para señalar a él, captúrenlo, ese es. El Señor Jesús le dice, con un beso entregas al maestro, amigo. Con un beso lo entregas. Este era el traidor. Qué cosa tan terrible y qué dolor tan profundo es que un amigo te haga daño. Qué triste es que un amigo te dañe. Pero el daño que sufrió el Señor Jesús supera todas las expectativas de cualquier traición. Por eso, si alguien en la vida se ha sentido traicionado o engañado o golpeado, puede mirar al Señor Jesús. Él sabe de eso. No solamente Judas le traicionó, sino que también el resto de los discípulos aquel día le abandonaron. Ahora bien, el Señor Jesús aclara y dice, yo los guardaba en tu nombre. No se perdió ninguno porque tú me los diste, pero se perdió uno, el hijo de perdición. Amados, los malvados podrán intentar caminar entre cristianos. Ellos podrán fingir que son cristianos. Ellos podrán hablar como cristianos. Ellos podrán decir palabras cristianas, pero esto no los hace discípulos, ni verdaderos cristianos, ni verdaderos salvados. Es necesario que todos nosotros miremos más hacia adentro de nosotros mismos que a los demás. Porque podemos estar cantando como los demás y expresando palabras como los demás, pero si nuestra vida es la maldad, es la traición, es la impiedad, si hacemos daño a nuestros hermanos, si nos burlamos del Señor, pretendemos burlarnos de Él, como Judas pensó quizás que podía traicionar al Señor, venderlo sin que Él lo descubriera. No hay ninguna cosa malvada que pueda quedar oculta. El Señor la va a revelar. Y él ya tenía ofrecido al Señor por 30 monedas. Y el Señor Jesús dijo, ninguno se va a perder, son míos. Amados, los que son de Cristo no se van a perder. Y usted debería estar gozoso por eso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el Señor Jesús, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 1, cuando escribe este pasaje, ese texto que él dice, no hay condenación para los que están en Cristo. No existe la condenación. Luego el texto allí dice, pero estos andan en el Espíritu y no en las obras de la carne. No andan en las cosas malvadas. Total que las características de los salvados son muy claras.
ellos dan fruto, ellos manifiestan testimonio, ellos aman al Señor, guardan sus mandamientos y se esfuerzan. En ninguna parte de la Biblia dice que son perfectos, no, pero sí dice que ellos están anhelando cada día la presencia del Señor. Tú me los diste y no se perdieron, pero el hijo de perdición se cumplió porque la escritura tenía que cumplirse. Pero ahora me llegó la hora, ya voy a ti, ya es el momento, dice. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ya me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo producirá en ellos gozo, producirá alegría. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció por causa de ¿qué? De tu palabra. Amados, no podemos esperar que la gente del mundo nos quiera como cristianos. Es verdad que hay cristianos que no se hacen querer porque son malos, son malas personas. Es verdad que hay cristianos que son rencillosos, que en todas partes tienen un conflicto, una pelea, tienen algo que discutir con la gente, e incluso por cosas pequeñas. Eso es verdad. Pero aún así, aunque haya creyentes que dan buen testimonio, que aman al Señor, que buscan la palabra y que quieren lo mejor, de todas maneras se encontrarán personas que los aborrecen, y la causa es la palabra de Dios. Amados, no aborrecen a los que predican ecumenismo, no aborrecen a los que dicen que cualquier camino, dicen ellos, lleva a Roma. Bueno, a Roma cualquier camino lleva, pero al cielo solo hay un camino, la verdad. Jesucristo es el único camino para ir al Padre. Por tanto, el mundo los aborreció, pero por la palabra. Entonces dice el Señor, ellos son aborrecidos porque no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. ¿Por qué son aborrecidos? Porque no son del mundo. ¿Por qué son aborrecidos? Porque guardan la palabra. ¿Por qué son aborrecidos? Porque escuchan la palabra. Entonces, pero el mundo los aborreció, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora, Padre, yo te ruego, pero no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La oración del Señor Jesús no es, yo te ruego que les des casas, que les des fincas, carros, ganado y dinero. ¿Habrá algo malo en que algunos creyentes puedan tener bienes aquí en la tierra? No hay nada malo en que algunos puedan prosperar de esa manera. No es pecado que algunos puedan ser de esa forma bendecidos, aunque todos los cristianos ya somos bendecidos, principalmente en lo espiritual y también en las cosas necesarias y básicas para la vida. Todos los creyentes, la palabra del Señor nos promete en los Salmos también, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, escribió el salmista. Hay promesa, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que todos los cristianos, hijos de Dios, van a ser millonarios, ricos o que tendrán empresas. No dice eso la palabra del Señor, no. Por el contrario, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis, no dijo en el mundo tendréis mucho dinero. En el mundo tendréis tierras, posesiones y muchísimo ganado, todos. No, algunos pocos creyentes logran tener esas cosas, pero la mayoría no son millonarios. El apóstol Pablo dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Lo vil, los obreros, los zapateros, los pobres, el mecánico, esas personas que al mundo no le interesan. El mundo está interesado por los poderosos, los grandes empresarios, los políticos, pero no por la gente que tiene que hacer fila en los hospitales por una pastilla. ¿Quién los quiere? Nadie, solo Cristo los quiere. Pero mucha de esa gente que el mundo no quiere, el Señor la escogió, los trajo. Y Él no dice, yo ruego que los saques del pecado y los vuelvas millonarios. No, Él dice, yo ruego, no que los quites del mundo. Solo te pido una cosa en especial, que los guardes del mal.
Lo que el Señor Jesús pidió por nosotros es que seamos guardados del mal. Él dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero luego pide, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí nos detenemos entonces un poco. Santifícalos en tu verdad. La carta a los Hebreos nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero nadie puede santificarse a sí mismo por su propia fuerza. Es santificado por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y nadie recibe al Espíritu Santo si no ha sido lavado por la palabra y limpiado por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Ningún inconverso tiene al Espíritu Santo. Ninguna persona que no tenga a Cristo, que se haya convertido, puede ser santo. No existe ningún tipo de santificación en ninguna religión, en ninguna secta. No existe modo de santificarse, no hay filosofía, no hay pensamiento, no hay forma humana de santificarse y agradar así al Señor. El único que santifica al hombre es el Espíritu Santo. Amén. Y es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza para nosotros buscar la santificación. En el Apocalipsis capítulo 22 la Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. Y en la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, 23, dice que sean santificados en espíritu, alma y cuerpo. Es toda una vida la que tiene que santificarse. Y este asunto no puede ser logrado con ninguna fuerza humana. Por tanto, el Señor Jesús dice, santifícalos, pero Él aclara. Hay solo una forma de que sean santificados, y es en la verdad. Nadie puede ser santificado en la mentira. Nadie puede ser santificado en una herejía. Nadie puede ser santificado en una religión. Nadie es santificado en una secta. Nadie es santificado en su propia opinión. Y hay una sola forma de ser santificados, y es en la verdad. Tienen que recordar eso. Es en la verdad. No existe otra forma. Como tú me enviaste, Padre, al mundo, entonces ahora yo los envío a ellos. El Señor envía a los santos, pero los envía con una advertencia. Dice, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de... El Señor compara al mundo con lobos y dice que a sus hijos los envía como ovejitas. Yo quiero que alguno de ustedes me diga, ¿qué le puede pasar a las ovejitas en medio de una manada de lobos? Exprésese, por favor. Los van a despedazar, los odian, les van a hacer daño y se los van a comer, si es posible con todo y lana. No los van a expulgar mucho, los van a devorar. Son lobos. Pregunto nuevamente, ¿es ofensivo que digamos que la gente mundana son lobos y lobos rapaces? ¿Es ofensivo, sí o no? Sí, pero no soy yo quien lo digo. El Señor Jesús compara al mundo con lobos. Imagínese que usted está este día aquí sentado, usted me está escuchando por este audio, este video, y usted no es cristiano. Solo quiero que piense en eso. Usted no es cristiano, no soy yo. Solo quiero que piense, usted no tiene a Cristo en su corazón. En caso de que usted no sea un creyente, salvado por el Señor, no quiera a Cristo, no quiera la palabra, no quiera cambiar de vida, quiero que piensen en algo. El Señor Jesús los está comparando ¿con qué? Con lobos, fieros lobos, carnívoros, malintencionados, con malas intenciones. ¿Contra quiénes? Contra las ovejas, que odian al pastor de las ovejas, y si es posible se lo tragarían a él también. ¿Es ofensivo o no es ofensivo? Suena ofensivo, pero es el Señor quien confronta. Es el Señor quien dice que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Entonces dice el Señor, santifícalos, pero hay una sola forma de ser santificados, es en la verdad, es por el Espíritu Santo. Y una vez santificados, dice el Señor, yo los envío a ellos. Dice Él de la siguiente manera,
así como tú me enviaste al mundo. El Señor Jesús fue enviado por el Padre al mundo, sabiendo que en el mundo los hombres fieros le iban a hacer daño. ¿Le hicieron o no? Le hicieron daño. Sabía que se iba a meter en medio de una jauría de lobos, porque él venía como corderito manso. Y no tuvieron compasión. A nadie le hizo daño, a nadie pateó, a nadie le intentó ningún mal. A todos los quiso, a todos amó, a todos les advirtió, a todos les habló. Hizo ese llamamiento con compasión por los pecadores. Vino, se atrevió a estar en medio de ellos con el fin de rescatar a los pecadores. Y ellos mismos, los pecadores, le golpearon, lo atraparon, lo arrastrearon, lo patearon, arrancaron su barba, hicieron tantas cosas, así hasta dejarle débil, martirizado. Toda su sangre fue derramada, lo clavaron en una cruz, lo maldijeron con muchas palabras de maldición y se burlaron de él porque era un corderito en medio de lobos. Y dijo el Señor: así como tú me enviaste en medio de esa manada de lobos, ahora yo hago esto con la autoridad, Padre, que me has dado como tu Hijo amado, y que tú me santificaste para que yo venga a este mundo. Ahora yo los envío también a ellos. Santifícalos en tu verdad, y ahora yo los envío. El Señor Jesús está orando por los discípulos. ¿Por qué razón? Porque sabe que les van a hacer daño. Amados, tengo que hacer una advertencia, como es lógico en un mensaje como este, donde el Señor Jesús dice que nos envía, sabiendo lo que puede pasarnos, porque el Señor Jesús está claro. La advertencia que hago es que todos los cristianos, todos los que escuchan la palabra, no están totalmente conscientes de lo que puede pasar. No. La mayoría de los cristianos, especialmente en Occidente, porque en la India, allá donde es Oriente, allá en África, en los países árabes, los cristianos sí están conscientes de lo que les puede pasar. En la China, en Corea del Norte, ellos están muy claros de que si llegan a Cristo y empiezan a adorarlo y a predicar su palabra, están muy claros. Porque allá se escuchan noticias todos los días de cristianos arrestados, de cristianos asesinados, templos derribados. Ellos están claros. Pero nosotros aquí en Occidente no, por varias razones. Primero, nosotros pensamos que Oriente queda demasiado lejos, que la China está tan lejos que a nosotros no nos va a pasar nada, porque eso es en la China. Pensamos que están lejos. Segundo, porque nosotros no escuchamos muy a menudo que en la iglesia aquella arrestaron al pastor y los hermanos fueron arrastrados por el suelo y les dieron golpes o palazos o machetazos. No hemos escuchado eso en ninguna parte por aquí. Por el contrario, vemos que las iglesias parecen clubes, parecen discotecas, parecen casas sociales para ir a comer y a bailar y a divertirse. Parecen un lugar para ir a disfrutar un rato chévere. Si alguien está aburrido en su casa y tiene un templo donde asistir, ¿qué cree que hace el que está aburrido en su casa? Pues se va al templo porque es un club social muy chévere. Aquí no estamos conscientes de qué significa ser ovejas en medio de lobos. Todavía no. Puede ser que alguien medio nos mira feo, pero no hace más que eso. Las pocas veces que la gente nos mira mal y habla mal de nosotros, no llegan más lejos porque no se atreven, porque el Señor no ha permitido. Su gracia se ha extendido hasta el punto que nosotros tenemos tanta oportunidad para disfrutar, permítame la expresión, de un evangelio ligero. Dicen light, suavecito, nada profundo. Y la gracia de Dios se ha extendido tanto que por aquí es demasiado fácil, en cierto sentido, ser cristianos. Por tanto, cuando vemos un texto como este que dice: yo los envío, así como tú me enviaste a que me dieran palo, me golpearan, me martirizaran, para morir por ellos. Tú me enviaste y sufrí por ellos, pero ahora yo también a ellos los envío. Los envío sabiendo que les puede pasar lo mismo.
Pero nosotros todavía no estamos tan conscientes de eso. Es más, sea sincero con usted mismo y conmigo en este momento. Creo que algunos de ustedes piensan quizás que nunca podría pasarnos algo así, que eso está lejos de aquí. Amados, como está el mundo, todo podría girar en un instante, en menos de una semana. Las cosas podrían cambiar, el mundo podría transformarse y levantarse una total persecución contra los cristianos. Eso podría pasar en cualquier momento. Vamos a concientizarnos más de qué significa yo los envío como tú me enviaste. Creo que tenemos que fortalecer más nuestro carácter cristiano, nuestra búsqueda bíblica, nuestra conciencia espiritual y devocional, estar más claros de lo que podría, de lo que cabe la posibilidad de suceder. Deberíamos estar conscientes de esto. Ahora bien, sigue diciendo el Señor: como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Pero Él repite lo mismo: sean santificados en la verdad. Una vez más nos dice que deben ser santificados en la verdad. Amados, si vivir en unidad y vivir en santificación fuera ser ecuménico, el Señor nos habría dicho entonces: yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo se está llenando de ecumenismo, y por ahí escuché a un pastor decir, y estoy de acuerdo con él, por supuesto, dijo: la iglesia en estos últimos tiempos va a fracasar en su misión, pero el Señor va a salvar a muchos creyentes de todas maneras. Y en el momento me quedé pensando qué significa. Voy a escucharlo más. Y él fue más profundo y dijo: las iglesias van a entrar en apostasía. Y mostró todos los versículos que nosotros ya conocemos sobre la apostasía. Ya los conocemos. Y al ver esos versículos, veo que ese hermano tiene razón. Las iglesias, no voy a decir la iglesia, no, sino las iglesias van a fracasar. Pero dentro de las iglesias hay creyentes que son parte de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no va a fracasar. A lo que él se refería obviamente es a las iglesias. ¿Qué son las iglesias? Lo que los hombres piensan que son las iglesias: templos con gente allí dentro cantando coros, pero no haciendo lo que el Señor mandó hacer. Algunos no viven en santificación, otros no evangelizan, otros para nada saben que es una vida devocional, no estudian la palabra, lo que se predica en sus púlpitos no es bíblico. Total que por causa de eso, muchas iglesias que parecen la iglesia del Señor, pero no lo son, van a fracasar. Pero el Señor conoce quién es su iglesia. Él los tiene escogidos. Él sabe quiénes son, y ellos son de Él. Por tanto, Cristo dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por ellos, también pido por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Allí es donde estamos incluidos nosotros. No pidió solamente por sus 12, sino por los que venían detrás de ellos, los que iban a creer después. Y les digo: ¿no es maravilloso saber que hace 2000 años el Señor dobló sus rodillas y oró por nosotros? El mensaje del Evangelio se extendió por todas partes y llegó hasta nosotros. Hoy en día hay aviones, pero en ese tiempo no había sino burro y caballo. Para llegar hasta aquí era muy lejos, humanamente imposible. Pero el Señor ya estaba orando para que el Evangelio fuera más allá de todas las fronteras y llegara hasta nosotros, y dijo: no te pido solo por estos 12 que tengo aquí, sino te pido porque después de ellos vienen más, porque ellos van a predicar a otros, y así la palabra se va a extender.
y vernos nosotros involucrados en la oración del Señor, en que Él estaba orando porque seamos fortalecidos. Porque el Señor Jesús sabía que nos vendrían pruebas y tentaciones y dificultades, y que el camino se haría a veces angosto y espinoso cada vez más. Pero Él estaba orando como le dijo a Pedro: Pedro, esta noche me vas a negar. El diablo te va a zarandear. Te ha pedido para sacudirte. Te vas a caer. Pero yo he orado por ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo he orado para que vuelvas. Qué impresionante. Yo ya hice oración por ti. Tú vas a caer, vas a tropezar, vas a fallar, me vas a negar. El gallo no habrá cantado 2 veces y tú te has apresurado y has negado 3 veces que me conoces. Pero yo he orado ya por ti, para que regreses. Qué maravilloso saber que el Señor sabía. Él sabía que los que íbamos a creer después de los apóstoles, porque la palabra se iba a extender, no podríamos ser perfectos, que íbamos a fallar, que íbamos a ser zarandeados, sacudidos. Pero el Señor Jesús había orado para que las fuerzas no nos falten. ¿No se siente usted gozoso por eso? Qué maravilloso. Para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, aquí el Señor está hablando en plural. Para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Para que ellos sean como nosotros, o sean uno en nosotros. Aquí donde quedan entonces los unitaristas. Solo Jesús. ¿Dónde quedan? Nosotros. Está hablando de nosotros, el Padre y el Hijo. Entonces, ¿dónde quedan los unitarios y unicistas frente a esto? ¿Acaso el Señor Jesús está diciendo nosotros simplemente por hablar? ¿Hablar por hablar? Está hablando con su Padre. Quiero que ellos sean uno, un bloque sólido que enfrenten cualquier prueba. Amados, respóndanme. Las iglesias están sólidas y fortalecidas cuando vienen los ataques de Satanás, ¿o se dividen? ¿Se pelean entre hermanos? ¿Se quiebran? ¿Se rompen? ¿Las iglesias de una ciudad están todas unidas con un solo hombre? No, hay una quiebra total. Entonces los creyentes que aman al Señor y aman su palabra y aman la verdad deben permanecer unidos unos con otros, aunque sean de distintas congregaciones, sólidos, para que nada los derribe y los saque del camino. Porque el que piensa estar firme, no caiga. Entonces que ellos sean uno, como un bloque sólido, que permanezcan en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el mundo los ve unidos, si los ve predicando juntos, si los ve fortalecidos, muchos van a creer. La gloria que me diste, yo les he dado, para que ellos se mantengan unidos, así como nosotros, Padre, tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para hablar un poquito de la unidad que no es ecumenismo, vamos por favor a Efesios capítulo 4 y echemos una revisada allí en la palabra del Señor. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo está abogando por la unidad de la iglesia. Él dice que está preso, que está en la cárcel, porque desde allí él escribe la carta a los Efesios y dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia unos a otros. Hay muchos hermanos que no se soportan, es más, se expresan feo, dicen me cae mal, me cae gordo. Solícitos en guardar, y dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en la iglesia. Luego dice, que sean un cuerpo. Un cuerpo. ¿Usted se imagina un cuerpo con una mano en el patio y el resto en la sala?
No puede ser. Un cuerpo donde las manos están en los brazos en los hombros en todo el tronco, y el cuerpo está completo. No pueden estar mutilados, separados, que sean un cuerpo fuerte, juntos, fortalecidos. Luego dice el apóstol, y un espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo que están todos los creyentes. Luego dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestro llamado, vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor Jesús viene. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes viene el Señor? Por todos los creyentes, por su iglesia, que es un cuerpo. Él no se va a llevar el cuerpo y va a dejar un dedo. No, Él se los va a llevar a todos los que son de Él, no mutilados. Pero es nuestro deber mantener esa unidad. Pero miren bien, porque el Señor aclara y dice, tienen un solo Señor. ¿Cómo se llama el Señor de la iglesia? Cristo. Jesucristo, sí, Señor. Dice, tienen una sola fe. ¿Qué significa una fe? Aquí es donde es clave la unidad. Tienen una sola fe. ¿Qué significa una sola fe? Que tienen una sola enseñanza. Tienen una misma doctrina. Tienen un solo sentir, una manera de creer. Saben que hay una sola forma de salvación, por gracia, por medio de la fe, solamente en Jesucristo. No es eso de libre pensamiento. No, yo creo que me salvo creyendo en Mahoma. El otro dice, me salvo creyendo en José Gregorio. Me salvo creyendo en la Virgen de Coromoto. Me salvo creyendo en un burro. No. Es una sola fe. Es una sola enseñanza. Debemos tener una sola enseñanza, y una de las razones por las que hay muchas quiebras en las iglesias es porque no hay una sola enseñanza. Unos enseñan la teología de la prosperidad, otros esa falsa liberación de guerra espiritual, y otros por allá con unos encuentros donde prenden un montón de fogones y dicen escriban sus pecados y láncelos a los fogones y quemen sus pecados ocultos. Pero ¿qué creencias son esas? ¿Y para qué murió Cristo en la cruz del Calvario y derramó su sangre si ahora hay que escribir los pecados en un papel y tirarlos en una fogata, en una vigilia? ¿Qué cosa tan ridícula es esa? ¿Cómo? Y que ahí son libres de sus pecados ocultos. Y que en esos encuentros tienen que confesar sus pecados ocultos públicamente, porque esa es la forma de ser libres. ¿Por qué hay tantas divisiones? Precisamente porque enseñan cosas extrañas, que el bautismo de la risa, que el bautismo del vómito, que el bautismo de la revolcadera, que el bautismo de la danza. Hay tantas enseñanzas extrañas, desordenadas y contrarias a las escrituras, pero son tantas, no una, son muchas, múltiples. Hay toda clase de pensamientos y democracia teológica. Yo no sé si se podría decir teológica, pero en un sentido de la palabra. Democracia de enseñanzas extrañas, que cada quien piense como quiera y vote por quien quiera. No hay una teología cristocéntrica, no hay un mensaje cristocéntrico, y por eso las iglesias están hechas pedazos. Pero creo yo que en la mayoría de iglesias siempre hay un remanente que cree en la verdad, que cree en la palabra, y ese remanente está unido a los que creemos en un solo Señor, un solo Espíritu Santo, una sola fe, un bautismo. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahí hemos sido bautizados todos, y de esa manera añadidos al cuerpo de Cristo. Tenemos un solo Dios y Padre. ¿Cuántos lo tienen? Amén. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la unidad, pero la unidad verdadera. No puede haber unidad en el ecumenismo. No hay unidad en la mentira. No hay unidad en la herejía, porque eso es camino a la apostasía, a la rebelión. Viene una religión mundial para el mundo, una religión que unirá a todas las sectas y religiones de todos los credos, musulmanes, judíos, católicos y sectas diversas, y ahí se unirán todos, como el que hace un sancocho y le echa toda clase de revuelto ahí para que coman de todo. Pero el Evangelio de Cristo no admite eso. Uno solo es el camino, Jesucristo. Una sola es la verdad, Jesucristo.
y no existe otra. Es su enseñanza, es su vida y es su persona. Dice el Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa frase si quiero que la repita. Diga: perfectos en unidad. Entonces, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y qué maravilloso saber que el Dios que ama a su Hijo ama a los que están en su Hijo. Que tú los has amado a ellos como me has amado a mí. Sentirse amado por el Padre es maravilloso. Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Qué les parece la petición que Cristo hace al Padre? Dígame, ¿qué les parece? Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén en esta gloria, en este cielo, en esta inmensidad de universo y de este paraíso hermoso, aquí cerca al trono, donde cantan los ángeles, donde hay una gloria eterna, donde el pecado no tiene entrada, donde nada inmundo puede entrar, donde ellos ya no van a tener peligro, no corren peligro de enfermedad, ni de muerte, ni de tentaciones, nada. Están libres de todo. Donde yo estoy, quiero que ellos estén. Esa es la petición. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan con su Hijo desde antes de la fundación del mundo, y lo había elegido como el único santo que podía pagar el precio por los pecadores, y de esa manera fue que nos escogió a nosotros en Cristo, y fue por Cristo. Quiero que sepan que nos escogió no por causa nuestra, sino por su Hijo amado. Miró a su Hijo y a Él lo envió y a Él lo santificó para que muriera por los pecadores, y los que están en Cristo son los amados. Parece contradictorio de un Dios que es amor decir: a estos amó y a aquellos no. Pero ¿quién discute con un Dios soberano que dijo: a Jacob lo amé y a Esaú lo amé menos? Dice: lo aborrecí, es decir, lo amé menos. ¿Y quién le puede reclamar eso a Dios? No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. ¿Quién nació primero? ¿Isaac o Ismael? Ismael. Pero a Isaac lo escogí y lo amé para allí hacer mi plan de salvación y allí injertar a los gentiles. Y con Ismael tengo otro plan. Pero finalmente en Abraham serán benditas todas las naciones, hasta los islámicos, porque ellos pueden venir a Cristo. ¿Es maravilloso el plan del Señor? ¿Qué les parece? Ellos pueden venir a Cristo. ¿Tienen oportunidad los islámicos o no la tienen? Claro que sí. Musulmanes, judíos, gentiles, porque había una pared de división entre judíos y extranjeros. Y esa pared se formó cuando Ismael peleó allá con Isaac. La pelea comenzó cuando se le ocurrió a Sara decirle a Agar que trajeran otro nene al mundo. Y ahí se formó la división, el pleito entre judíos y gentiles. Pero vino Cristo y derribó esa pared intermedia para que tanto judíos como gentiles se unan y ahora haya una unidad perfecta. Eso no lo puede hacer el hombre. El hombre no puede, porque vea usted cómo se odian ellos. Mire cómo hablan esos gobiernos. ¿Cómo hablan? Con odio. Aquellos dicen que hay que desaparecer a los judíos, y los judíos dicen que hay que defenderse y desaparecer a los otros. Es odio. Pero Cristo derriba esa pared intermedia. ¿No es maravilloso el Señor? Dice: Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que estén donde yo estoy, que estén conmigo, para que vean mi gloria, esa gloria que tú me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo. Esa palabra es muy clara, muy hermosa. Digan: Padre justo, porque Dios es justo. Si Dios no castiga a los pecadores, entonces no es justo. Pero como Él es justo, los castiga. Pero no solo es justo, Él es misericordioso, porque Él nos salvó a nosotros. Si aplica su justicia con nosotros, nos desaparece.
pero su justicia cayó sobre Cristo para salvarnos a nosotros. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero Padre, yo te he conocido, y estos ahora saben que tú me enviaste. Yo les he manifestado a ellos que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre. Significa tu carácter, tu persona, tu santidad, tu poder, tu gloria. Me he manifestado a ellos. De esa manera les he mostrado tu nombre. Muéstranos al Padre y nos basta. Dijo uno de sus discípulos: muéstranos al Padre. Felipe dijo: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo? ¿Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo vine a manifestar el nombre del Padre, su carácter, su persona. Lo que ven en mí, dijo Cristo, es como ver al Padre. Pero parece que ellos ambicionaban era ver toda la gloria de Dios. Amado, el que vea la gloria de Dios, acuérdese de esto, explota. Entonces el Señor vino en forma humana para mostrar las bellezas del Padre, para que el hombre pueda soportar por lo menos hasta ahí. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Dijo el Señor, al Padre. Dice: y aún daré a conocer tu nombre. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo también en ellos. Maravilloso el Señor. El capítulo 17 muestra una oración, la oración de Cristo, una oración que tiene que ver con la eternidad antes de la creación y con la eternidad después de la creación. ¿Qué tal el contenido de esa oración? ¿No se parece mucho esa oración a algunas de nuestras oraciones como cristianos? Señor, 1 kilo de papa, 1 kilo de harina, necesito pagar el alquiler, a ver si me compro una motico este año. Oh, qué oraciones tan importantes, profundas. Tienen que ver con la eternidad, con las glorias de Dios, con la anchura, la altura, la longitud. Dame para el mercado esta semana profundas oraciones. Profundas. Y el Señor dice: pídeme las naciones. Lo que Él quiere que le pidamos, las naciones. Danos sabiduría, gracia, poder, unción, santidad, que cuando hablemos la gente tiemble, sienta temor, que miremos cara a cara al pecador y le hablemos con cariño, con amor, pero con autoridad, y lo hagamos temblar de temor, pidiendo un bendito kilo de papa. Señor, 1 kilo de papa, Señor, para el caldo esta noche, Señor. Profundas oraciones, longitud, altura, profundidad de oraciones evangélicas de estos tiempos. Impresionante. Señor, la vecina se mete mucho conmigo, hágale algo, padre, ojalá y se doble los tobillos y caiga por ahí de esa moto. Profundas oraciones, poderosas. Amado, Cristo nos da ejemplo de lo que es orar. Orar. ¿Alguien aprendió a orar? Ahí aprendió. Ahí aprendió. A leer esto, aprendió. Padre, permite que aquellos que nos ven sientan temor de ti, que nos observan sientan temor de ti. Aquellos a quienes les hablamos seamos conmovidos. Señor, permite, Dios mío, que cuando prediquemos tu palabra se le despierte el alma, la conciencia, y miren hacia arriba. Señor, yo te pido que aquellos que yo les predique, la semilla no caiga en mala tierra, sino que lleguen a ir a la eternidad. Que algunos lleguen a ser cantores, adoradores, predicadores, maestros de niños. Dios mío, esa semillita que cae allí se convierta en un árbol grande. Esa deberían ser nuestras oraciones. Señor, salva toda nuestra familia, que no se quede ninguno por fuera, que sientan temor cuando me ven predicar. Esas deberían ser nuestras oraciones profundas. El Señor oró por estos, oró por los que venían después. Les recordó a ellos que fue escogido antes de la fundación del mundo para esa misión. Les recordó a ellos que los que están en Cristo son amados por el Padre. Les recordó que Judas se perdió porque tenía que perderse, porque era del maligno. Les recordó que los que son de Él no se pueden perder. Profundas oraciones. ¿Cómo va a orar usted de ahora en adelante?
Vamos a ver si hacemos oraciones más interesantes delante del Señor. Amén. Más interesantes. Oraciones que conmuevan el corazón de Dios. Él escucha nuestras oraciones por sencillas que sean, pero Él quiere escucharnos orar por algo. Pídeme las naciones. Pídame toda esta ciudad. Pero si nosotros, Señor, una colchonetica donde dormir, Señor. Oh, que oración profunda, longitud, altura, anchura. Amados hermanos, creo que el Señor está despertando nuestra conciencia a una oración verdadera, más relación con Cristo. Por eso esta clase se llama Cristología. Conozcamos la persona de Cristo, la oración de Cristo, la humildad de Cristo, la sabiduría de Cristo, el amor de Cristo, el poder de Cristo, la altura de Cristo, la profundidad de Cristo, la anchura de Cristo, la longitud de Cristo. Conozcamos a Cristo y hablemos con Cristo. Vivamos para Él y que se vea Cristo en nosotros. ¿Dicen amén? Amén. Póngase de pie. Creo que el Señor merece hoy un aplauso nuestro. Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos. Hasta una próxima oportunidad.